para todos los bisusuarios. Efraín, gracias. Faltan ya 10 minutos para las 7 de la mañana y vamos con un primer bloque de información de su interés. Los colombianos comienzan a alistar el bolsillo para el pago de impuestos. En Bogotá, el plazo para pagar el impuesto predial con descuento del 10% va hasta esta fecha, el 6 de abril. Y hasta el 4 de mayo hay oportunidad de pagar el impuesto de vehículos con el 10% de descuento. Catriz, usted tiene un invitado. Sí, Felipe, es Alejandro Useche, especialista en finanzas personales y profesor de la Universidad del Rosario. Profesor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Catriz, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo hacer para no quedar en quiebra tras pagar esta cascada de impuestos que se nos vienen? Perfecto. Un primer punto muy importante es hacer una planeación financiera adecuada. Generalmente hacemos presupuestos en la casa de los gastos que tienen que ver con alimentación, con arriendo, con matrículas, pero no siempre nos preparamos previamente para el pago de impuestos. Sabemos que los impuestos siempre van a estar ahí. Entonces, qué mejor, al estilo de lo que hacen las empresas, hacer planeación tributaria, es decir, pensar en qué momentos vamos a tener que pagar impuestos, por qué montos y cómo los vamos a financiar. Creo que es muy conveniente entonces anticiparnos y hacer algunos ahorros. Si los televidentes hacen algunas cuentas, por ejemplo, unos ahorros de 2.000 pesitos diarios durante un año generarían unos 730.000 pesos, que ya son una buena base para empezar a pagar impuestos. Bueno, usted nos está explicando cómo ahorrar para pagar anticipadamente, pero si no se paga, vienen lógicamente las multas posteriores. Eso termina saliendo mucho más caro, ¿no? Totalmente de acuerdo. La reforma tributaria no solamente trajo nuevos impuestos, sino nuevas sanciones también. Dentro de estas sanciones encontramos primero unos intereses de mora que se empiezan a contar desde el primer día. Segundo, encontramos también multas que en este año quedaron desde 10 unidades de valor tributario. Eso equivale a 332.000 pesos mínimo. Hay multas adicionales en el caso, por ejemplo, que las personas no reporten dentro de sus declaraciones de impuestos los valores correctos. Es decir, la multa no solo va por no pagar el impuesto, sino también por pagarlo, pero omitir información. E incluso para casos ya de evasores muy grandes, se tiene contemplado penas de cárcel, pero ahí ya estamos hablando de montos de 5.000 millones de pesos. Entonces, definitivamente, no pagar impuestos es muy mal negocio. Ahora, para el caso de personas reincidentes, las multas se duplican, de tal manera que es mucho mejor pagarlos. Bueno, pero ¿cómo lo planeamos efectivamente? En diciembre estamos pensando en Navidad, en el fin de año, en enero y febrero, en las matrículas, en los colegios. Entonces, ¿en qué momento nos queda para pagar los impuestos? Totalmente de acuerdo. Creo que es necesario que dentro de nuestra planeación continua, aquí en adelante, para toda la vida, pensemos en que hay unos gastos en que hay que pagar. Hay una famosa frase de Benjamin Franklin que dice que hay solamente dos cosas seguras en la vida, que son la muerte y pagar impuestos. Y eso es lo que quiere decir entonces, es que nosotros no debemos solamente pensar en esos grandes gastos de matrículas, de arriendos, sino tener siempre en cuenta dentro de nuestra planeación los impuestos. Entonces, es muy bueno anticiparnos, como decía hace un momento, ojalá en la medida de lo posible, hacer algunos ahorros, hacer esa llamada planeación tributaria que nos permita pagar adecuadamente. Es decir, yo creo que a uno nunca los impuestos lo cogen de sorpresa. Claro. Uno no puede decir, este año no voy a hacer ese viaje, este año no cambio el carro, no cambio el televisor, pero uno jamás puede decir, este año no pago. Este año no hay impuestos que pagar, siempre los va a haber. Entonces es más una cosa cultural, de anticiparnos, de hacer algo de planeación y creo que yo también por encima de todo, cumplir un deber ciudadano que tenemos, porque las cosas hay que hacerlas al derecho. Así es, Alejandro Useche, especialista en finanzas personales y profesor de la Universidad del Rosario. Gracias por habernos acompañado con este tema tan importante. A ustedes muchísimas gracias por invitar. Buen día. 6 de la mañana, 54 minutos. A esta hora hacemos contacto con